del país a esta organización, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, qué significa y algunas cositas más de lo que ha sucedido en el día de ayer. Mauro, ¿cómo estás? Adrián Luján aquí en Splendid. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, ¿qué significa esto para Argentina, este ingreso a la OCDE que la nueva canciller ayer promulgó? Bueno, yo creo que el ingreso, que no es el ingreso en realidad, sino que es la firma preliminar para proponer el ingreso a Argentina a la OCDE, Sí. el ingreso formal podría tardar años incluso, porque tiene que pasar por varios comités evaluadores que justamente lo que hacen es medir distintos estándares de desarrollo económico que tiene que cumplir un país para poder ingresar al organismo. Tiene como, digamos, como eje básicamente lo que vino diciendo Milei y Mondino también en la campaña, que es el nuevo direccionamiento que va a tener la Argentina con esta nueva administración, que busca justamente acercarse a lo que comúnmente se llama como Occidente y alejarse de lo que en algún momento se llamó Tercer Mundo, o hoy en día podría llamarse aquellas estructuras alternativas a lo que ha propuesto, por ejemplo, siempre Estados Unidos respecto al desarrollo, la democracia, etcétera, lo que tenía justamente el gobierno anterior, como por ejemplo con los BRICS. Exacto. Exacto. En ese sentido también ayer llamó la atención que no hubo ninguno de los primeros mandatarios de esos países, ni de los BRICS, ni del G7 ni del G20, por ejemplo. Exactamente, a ver, no mandatarios, quizás sí enviados. Sí, enviados, pero... La cuestión es que, al menos desde mi punto de vista, el gobierno de Milei, uno de sus principales comentarios, uno de sus principales contenidos durante la campaña fue justamente no tanto de decir qué va a hacer exactamente en política exterior, sino sí marcar un alineamiento. Yo no sé si es un alineamiento necesariamente que se va a dar en los hechos, un alineamiento de facto, pero al menos sí en las palabras una concordancia con Estados Unidos, con Israel, con algunos países de Europa, que para justamente desmarcarse y diferenciarse de lo que fue el gobierno anterior del peronismo y sobre todo de los sectores más kirchneristas que tienen una identificación mucho más fuerte con China, por ejemplo. Ahora, una cosa es decirlo, pero cuando Argentina tiene que pagar al FMI probablemente tenga que usar aquellos swaps que tiene con el gobierno de China, por ejemplo, que justamente es uno de los países que sostiene el BRICS, el principal país que sostiene el bloque más competitivo, si se quiere, entre comillas, a la OCDE, que es el que Milei dice abiertamente que no va a participar. Por eso yo creo que esto, más allá de que pueda ser una cuestión formal de firmar el acceso a Argentina a la OCDE, también marca un rumbo al menos en lo declarativo. Después hay que ver, porque este gobierno recién tiene un día. Hay que ver con el paso de los años si es efectivamente lo que termina pasando, porque hay muchos gobiernos que han dicho muchas cosas, pero cuando uno va a los papeles termina viendo que quizás en la práctica no fue del todo así. Pero hay que decir también lo siguiente: el ingreso a la OCDE, como dije, no solo implica la evaluación de ciertos estándares económicos, sino que también implica la adaptación de los países que desean ingresar de estos estándares en términos incluso de todo, digo, educativo, económico. Hay muchos parámetros que se toman y que la Argentina tiene que cumplir, que también sería una manera de marcar los límites, ¿no? De lo que quiere dejar este gobierno para futuro, justamente si le sale bien. Respecto de lo que hablas de China, hay algunas crónicas de estos días que contaron lo que fue una reunión hace una semana de Javier Milei con Sergio Massa. Dice que se habló la cuestión del swap de China, del uso de que quería saber Javier Milei cómo estaba esa cuestión, porque en algún momento, si necesitara, puede usar ese instrumento. Y otra cosa que pasó hoy fue que hubo emisarios del gobierno de China en la Casa Rosada, digamos, primer día, pero esto de no vamos a mantener relaciones con China, bueno, depende a quién le preguntes. Pasó lo mismo con Brasil, con Lula. Diana Mondino rápidamente salió a decir que iban a pedirle disculpas a Lula, lo hizo Javier Milei, y después le mandaron una carta a la Asunción, que finalmente obviamente no vino Lula, pero me parece que también lo baja un poco su canciller de ahí. Exactamente, a ver. Como dije, muchas veces los gobiernos hacen declaraciones que no siempre se condicen con la realidad, y hay que tener en cuenta lo siguiente: China y Brasil son los dos principales socios económicos en la Argentina, que la Argentina no puede ignorar. Digamos, cualquier tipo de proceso económico, incluso de reforma, que pretenda tener llegar a buen puerto, necesita de manera prácticamente obligatoria al menos tener en cuenta a Brasil y a China, digamos. Si no está China y no está Brasil,
para la estructura económica y la formación, sobre todo de economía a nivel estructural de Argentina, esos dos países son fundamentales. No solo por la complementariedad, sino que también porque son una de las principales fuentes de financiamiento, en el caso de China, por ejemplo, con el tema de los swaps. No, que una cosa es decir, no vamos a estar con China, pero si está el préstamo de China, digamos, el swap, en este caso el seguro, que podría utilizar la Argentina para pagar sus deudas, como ya lo ha hecho el gobierno de Alberto Fernández, con justamente la gestión de Sergio Massa para pagar la deuda con parte de la deuda con el FMI, son cuestiones insoslayables. Otra vez, una cosa es a nivel declarativo, por eso cuando uno va a los papeles, no puede estar Argentina, no puede tener una mala relación ni con China ni con el gobierno de Brasil, pese a que supuestamente las ideologías sean distintas. Digo, por algo Scioli también se quedó como embajador. Te iba a marcar eso también. Scioli no es casualidad que se haya quedado como embajador, porque ha sido embajador de la Argentina en Brasil, no solo con una, sino que también con Bolsonaro. Y en este caso podría ser como una especie de puente de comunicación entre los dos gobiernos, que recordemos, no es solo a nivel presidencial, sino que hay muchísima relación a nivel entre privados y también entre públicos de otro tipo de funcionarios que no son necesariamente los ejecutivos. Por eso hay que prestar atención. Otra vez, yo si tengo que dar un título para eso, yo digo lo siguiente: Argentina no puede encaminarse en ningún proceso económico que incluya la política exterior económica que no contempla a Brasil y a China. No puede. Por una cosa que son insolayables en el esquema actual. Sin duda. Sí, cuando Milei venía con su pensamiento anárquico, ¿no? Fuera de Estado, no existen patrias. Digo, o todos los países del mundo son anárquicos y no tienen Estado y no existen los países, o hay que tener relaciones internacionales. Bueno, me parece que Diana Mondino también está tendiendo puentes bastante más de lo que, no sé si de lo que ella quisiera, pero sí de los que tiene que bajarlo por lo pronto de lo discursivo y de lo declamatorio a Javier Milei. ¿Qué significó ayer la presencia de Zelensky en Argentina? Bueno, yo creo que la presencia de Zelensky marca también el foco que quiere poner Milei, alejándose en este caso de la postura de Rusia y acercándose a la postura de Zelensky, que básicamente la postura también de Estados Unidos. No necesariamente de Biden, o sea, digo, si bien es la de Biden, no se está hablando a nivel de presidente en persona, sino a nivel de Estado, ¿no? La política exterior estadounidense, que al menos Milei lo declaró, dice, vamos a ir por acá. Y yo creo que justamente la presencia de Zelensky es eso, es mostrar que Argentina hoy está con Ucrania. Que si en su momento fue ambivalente respecto a cuál va a ser la postura argentina respecto al conflicto, que inició en febrero del año 2022, y que el gobierno, justo Alberto Fernández, había estado en Rusia hacía pocos días, se había dicho que Argentina podía ser la puerta de entrada para la Federación Rusa América Latina, y justo cuando se trató la guerra, que dejó en un lugar incómodo el gobierno, yo creo que Milei está planteándolo, al menos en la política exterior, desde el principio, que ese no va a ser su norte, sino que va a ser Ucrania, el eje Ucrania y Estados Unidos. Ahora bien, como dije, una cosa es lo declarativo y después, a la hora de hacer las cosas, porque Milei siempre ha planteado la política exterior muy parecida como la ha planteado Trump, que es básicamente en términos bilaterales. No con el multilateralismo, sino con relaciones bilaterales entre países, pero al mismo tiempo Diana Mondino está proponiendo entrar a la OCDE, que es un organismo multilateral. Sí, tiene pocos países, tiene 38, pero digo, es un organismo multilateral que puede proveer a la Argentina no solo de cuestión de estándares y modificaciones que sean a largo plazo, sino también de mayor credibilidad. Yo creo que también lo que está buscando el gobierno hoy en este primer día y los días que van a seguir es que la Argentina vuelva a tener credibilidad para poder obtener deuda y así poder solventar parte de los cambios que desea hacer la nueva administración. Sí, estaba acordándome cuando dijiste credibilidad del discurso de Milei. Argentina no es confiable, fue una de sus palabras. Exactamente, a ver, y eso lo dejan ver los precios de los bonos a nivel nacional, ¿no? Que tienen un precio cada vez menor, que es inversamente proporcional al premio que pagan por aquel inversor que se arriesga comprando bonos argentinos, sabiendo que difícilmente, o al menos con la historia, sabiendo la historia, Argentina muchas veces no ha pagado. Que justamente recuperar la credibilidad creo que es parte de ingresar el deseo de ingresar a la OCDE y también de ese tipo de alineamiento a nivel geopolítico, que hay que ver cómo se traduce en la realidad. Y esto no solo queda en lo declarativo, sino que hay que ver lo comercial, hay que ver lo militar también. Por el ámbito de la defensa, la Argentina también está en un gran aprete, sobre todo con el nuevo equipamiento de las Fuerzas Armadas, que habrá que ver qué va a pasar con Luis Petri como ministro de Defensa y con el FONDEF, también, que es el Fondo para la Defensa, que podría incluir, como se está barajando en los últimos meses del último gobierno, la compra de aviones caza para la Fuerza Aérea. Eso también había suscitado
ciertos resquemores con Estados Unidos, también con China, y ese tipo de cosas también marcan la política exterior, pese a que no salgan todo el tiempo en los diarios. Sobre todo una cuestión tan sensible como lo militar, es algo que ha estado presente en el discurso de Milei también, sí, sobre todo por su vicepresidenta, María Eugenia Villarruel. Exactamente. Mauro, muy interesante. Sí. Hay que dejarlo caminar, como decís, va un día de gobierno, pero seguramente te volveremos a convocar. Muy interesante esta visión y nos ayuda a pensar. Muchas gracias. Hasta luego, muchísimas gracias a ustedes. Mauro Embe, analista de política internacional, el ingreso argentino a la OCDE, las presencias argentinas y el alineamiento del nuevo gobierno que paso a paso va a empezar también a mostrar en este costado lo que quiere, lo que pretende para el futuro. 5 de la tarde.